Durante estos días hemos tenido un nuevo evento en Rise of Kingdom llamado el Choque de las Islas Divinas. Y aunque es un evento que cuando le pillas el truco puede sacar una puntuación bastante alta del tirón y canjearte todas las recompensas, es muy probable que si no sepas de qué va el modo de juego te pille por sorpresa y cometas un montón de errores. De manera que lo cometí yo la primera vez que estuve jugando este evento y desperdiciando así uno de los intentos diarios que tendríamos. Nuestro objetivo realmente en este evento va a ser conseguir el 1.000.000 de puntos individual, que es lo que marcaría la recompensa máxima que podríamos obtener, más allá por supuesto de los rankings. Así que si te ha costado tener esta cantidad de puntos, quédate en este vídeo porque te voy a explicar todos los consejos, trucos y cosas que seguramente estás haciendo mal. Y es que para empezar, una cosa muy sencilla que seguramente muchos de vosotros no os habréis dado cuenta, yo incluido la primera vez que lo jugué, es que cuando seteas tu tropa, se puede ampliar la cantidad de tropas usando una expansión del 25 o del 50%. Que parece una tontería, pero bueno, toda tropa ayuda y al final, pues oye, una expansión del 25 nos sobra un poco a todos. Y luego aparte este evento ocurre durante un fin de semana, por lo cual si encajas una expansión del 50 cuando juegues la Liga de Osiris o un Arca normal, pues aprovecha y hazte también un par de runs de este evento. Por la otra parte, y esto no lo podemos controlar mucho, está el tema del rango, que si te ponen como rango A vas a tener menos tropas que una cuenta que tiene rango S, así que también tenerlo en cuenta por si podéis jugar con compañeros de la alianza, siempre que podáis priorizar a los de tier S os van a acarrear un poco mejor que los de tier A, siempre y cuando por supuesto sepan jugar. Dicho esto, vamos directamente con uno de los consejos más importantes, y es que este modo de juego está diseñado para que lo juegues en equipo, y es un gran error entrar solo, que es lo que me pasó a mí en el primer intento. En su lugar tienes que hacerte un equipo de 5 para maximizar los puntos y poder llegar al 1.000.000. Además, como extra, no solo vendrá bien que hagáis un equipo de 5, sino que varios equipos de 5 de vuestra alianza intentéis invadir el mismo reino, las mismas áreas y vayáis todos con el mismo objetivo, ya que una de las cosas que más claro tenéis que tener en este modo de juego es que cuando atacas una estructura, los puntos se reparten entre todos los participantes que han estado pegándole hasta el final, es decir, si no has muerto justo cuando se termina de capturar, todo el mundo consigue los puntos. Además, no solo eso, también si llevas un comandante en área, que es súper recomendable ponerse a Qin Shi Huang, a Aquiles o incluso a Sun Tzu, bueno, no pega en círculo pero también pega en área, pero bueno, en general a cualquier comandante que pegue en área, esto nos va a ayudar un montón, ya que cuando atacas a una estructura de estas que tiene cabeza, forma de cabeza de piedra, todos los defensores de esa estatua van a ir a pegarle al primero que ha iniciado el ataque, y si tú tienes 5 compañeros pegando a la estatua y todos pegan en área, todo el mundo va a conseguir los puntos de esos defensores porque cuenta como que tú también le estás pegando. Además, como vas en grupo, vas a tumbar la estructura mucho más rápido y todos vais a conseguir 30.000 puntos y vais a poder pasar a la siguiente del tirón. Dicho esto, podríamos hablar ahora un poco de qué tipo de cosas da puntos y también sobre el sistema del marcador de tiempo, que parece que es una cosa súper importante, pero luego es una cosa que vais a hacer sin querer. Y es que en este juego vamos a tener dos maneras de hacer puntos. Una sería ir a las estructuras que están defendidas por esos defensores, que son NPCs, que están ahí de pie, están hechos con las defensas que han preparado los reinos enemigos en su fase de defensa y automáticamente atacarán al que ataque a la estructura. También tenéis la opción de atacarlos uno a uno, pero eso no merece la pena porque perderíamos mucho tiempo. Y total, al final lo que te da puntos es tumbar la estructura, que te da 30.000, o incluso más puntos en la zona más avanzada, que también ahora hablaremos de ello. Por otra parte, la otra opción que te daría puntos serían los pequeños bárbaros, vamos a llamarle, que hay alrededor por todo el mapa. Esto no es rentable, así que olvidaros de ir a por ellos porque yo estuve probando a matarlos y no merece la pena. Una de las cosas que además me rayó mucho es que yo le daba clic y veía, oye, me suma 45 segundos. Y claro, pensé que me iba a sumar tiempo infinito, pero no, porque el modo de juego tiene un máximo de tiempo que se puede sumar, por lo cual al final vas a jugar a este modo de juego entre 10-15 minutos, no sé exactamente cuánto es, ni tampoco importa realmente, porque el tema es que esta adición de tiempo también la vas a conseguir atacando a las estatuas y al final, sin querer, el tiempo va a subir hasta el máximo y vas a estar jugando hasta que se pueda. Eso sí, tened cuidado porque si cerráis el modo de juego, es decir, si decidís darle a salir, luego no puedes volver a entrar o más bien te consumiría otro intento si todavía te queda el segundo del día, ¿vale? Por lo cual, aseguraos que vais a tener 15-20 minutos libres durante el día para hacer estos intentos y no tener que saliros a mitad, porque entonces obviamente vais a conseguir muchos menos puntos. Así que una vez que entendemos que hay que jugar en grupo, que hay que atacar estructuras, vamos con el siguiente concepto. Una vez que decides a qué reino quieres atacar, que vas a tener normalmente dos opciones, ¿vale? Porque la tercera es tu propio reino por si lo quieres defender, cosa que también hablaremos ahora más adelante. Imagínate que yo elijo el reino 2359. Tú entras y por defecto te van a poner en un área. El tema es que en total hay 4 áreas disponibles, donde el área 1 y el área 2 tienen a los enemigos más fuertes defendiendo, pero por otra parte también te dan más puntos. Y por la otra parte tienes el área 3 y área 4 que te da menos puntos por atacarlo, pero es mucho más fácil de derrotar, porque ahí es donde están los jugadores de menos nivel de tier.
player. Y normalmente en reinos pequeños, o incluso en reinos que me estoy enfrentando yo, que son Imperium, no tienen suficientes jugadores para rellenar toda la zona, por lo cual en las áreas 3 y 4 te terminas encontrando granjas. Es por eso que aquí, sinceramente, hay dos estrategias posibles. Si vais a jugar con un equipo de 5, que es lo que he estado haciendo yo, a mí lo que me ha ido mejor es ir a las zonas más bajas posible, es decir, empezar por la zona 4 y limpiarme las estatuas una a una. Si da la casualidad de que me limpio todas las estatuas y aún no se han regenerado, entonces salto a la zona 3. Y si la zona 3 también me la limpio, salto a la zona 2. Pero, sinceramente, nunca ha pasado que me limpie dos zonas enteras y haya tenido que pasar a la 2. De entre la 4 y la 3 he tenido más que suficientes estatuas para ir farmeando todos mis puntos. Y entonces, alguno dirá, Mickboy, ¿para qué están hechas las zonas 1 y 2? Bueno, yo entiendo que por si te tomas este evento súper en serio y no solo entras tú con un equipo de 5, sino varios equipos de 5 entráis a la vez, ya que dentro de tu reino, si varios equipos se unen a la misma zona que tú en el mismo momento temporal, van a aparecerte en el mapa y van a poder ayudarte, por lo cual tumbarte una zona de nivel 1, o mejor dicho, de área 1, es más sencillo que si lo hago yo solo con 4 compañeros más, ¿vale? Si entráis 50 a la vez, pues obviamente lo vais a poder tumbar rápido, y entonces quizás os renta, os vais los 50 al área 1, os tumbáis a los enemigos de más nivel y farmeáis los puntos más rápido, pero yo sinceramente no he visto motivo para ponerte tan tryhard. También más consejos que os pueden ayudar es que cuando hacéis un equipo de 5, el capitán es el que debería de marcar dónde vais a tirar. Yo, por ejemplo, era el capitán de mi equipo, entonces ¿qué es lo que hacía yo? Pues bueno, me hago teleport a una estatua, ¿vale? A la que considere mejor, que normalmente yo, si ya veía a alguien que está atacando a una estatua, me teletransportaba a esa para pegarle con él, sea aliado o sea enemigo, realmente no me importa, como si es del otro reino. Por ejemplo, si yo ataco la estatua del 59, es posible que me encuentre a un jugador del 08 atacándola. Ese jugador del 08 podría ser enemigo y en algunas ocasiones probé a atacarle, pero no te merece la pena perder tiempo matando enemigos, porque tú al final quieres lo mismo que él, que es conseguir tus puntos, pillar tus recompensas e irte para tu casa, que estás cansado de estar perdiendo tiempo en este evento. Así que simplemente hazle focus a la estatua junto con él y luego cuando el capitán pega a la estatua, hay que entender que hay un botón a la derecha que pone asemblar. Este botón, cuando lo pulsas, a los aliados que están dentro de tu equipo le sale una especie de sí y no, ¿vale? Una pregunta que dice, ¿quieres hacerte teleport al lado de tu capitán? Y la gente, si es más o menos espabilada, votará que sí. De manera que con ese botón podéis teletransportar a todos vuestros aliados al lado tuya. Y luego, una vez que se han teletransportado, simplemente tienes que hacer clic en un botón que pone focus. Y eso lo que hace que automáticamente, sin necesidad de que tus compañeros muevan la marcha, los de tu equipo van a focusear donde tú hayas marcado el focus. De manera que es muy sencillo repetir este proceso una y otra vez. Haces teleport a una estatua siendo el capitán. Pulsas asemblar para que todos tus compañeros aparezcan al lado tuya. Y luego le das a focus a la estatua para que todos ataquen a esta estatua lo antes posible, la tumbéis y podáis pasar así a la siguiente, hasta que te tumbes las 6 estatuas que hay en el área. Y ya una vez que todas las estatuas están disponibles, vamos a decir, en cooldown, pues ya simplemente miras el tiempo. Si a alguna le queda 10 segundos, bueno, puedes hacerte TP ahí y empezar a prepararte. Si veis que queda demasiado tiempo para que aparezca la siguiente, pues te cambias de área, te vas a la área 3 si estabas en la 4 y sigues sacando puntos ahí mientras se van regenerando pues las estructuras del área 4. Pero claro, esto es un poco toda la teoría, luego pueden salir cosas imprevistas y es que, como hemos dicho antes, la tercera isla que sale aquí es la de tu propio reino y es para defenderla. Y es que si habéis estado jugando este modo de juego, habréis notado que además de los defensores que hay en las diferentes estructuras, de vez en cuando viene gente a tocarte las pelotillas. Bueno, pues básicamente esto es la gente que ha decidido utilizar su tiempo libre para defender su reino. ¿Te otorga algo? No, porque no vas a ganar ni un solo punto defendiendo tu reino, simplemente es si te sobra el tiempo y te apetece tocarle las pelotillas a los demás. Sí que hay una recompensa, si es que quieres buscarle un poco la mecánica, y sería la del reino, ¿no? Y es que tenemos un ranking de reino y claro, si tú defiendes tu reino, haces que, por ejemplo, en nuestro caso, pues el 3308 y el 2359 ganen menos puntuación, de manera que el 2489 podría subir y quedar en una mejor posición. Pero sinceramente, las recompensas de este ranking son bastante bajas. Pensad que ya de base te vas a llevar 200 gemas, que vas a perder 2-3 horas de tu vida por 300 gemas, si es que influyes lo suficiente como para hacer que tu reino quede primero. Yo lo veo una tontería, porque para eso, en vez de perder una hora para ganar 300 gemas aquí, te pones a farmear gemas en el mapa o te pones a hacer valor y aprovechas tu tiempo a nivel de gemas mucho mejor con esa misma hora de juego. Así que vamos a suponer que cualquier defensor que te estás encontrando en la parte del enemigo simplemente pues es alguien que le apetece tocar las pelotillas porque a lo mejor se la tocaron a él cuando estaba haciendo la fase de ataque y ahora se quiere vengar. ¿Y qué puedes hacer con esa gente? Pues lo mejor es ignorarla, te vas a por la estructura y te la pela, atacas la estructura. Si sois un equipo de 5 el tío te va a hacer cosquillas y sobre todo si llevas a Qinshi Huang, es absolutamente tanque, el tío te va atacando por la espalda, no pasa nada, de vez en cuando te matará un compañero, pero revives a los 20 segundos, así que tampoco es que te vaya a suponer un problema. Y cuando termines de hacerte la estructura, lo que sí que tienes que tener en cuenta es que si el tío o alguien te
está pegando, no puedes hacer teleport, pero tus compañeros sí pueden hacer teleport al capitán con la opción de assemble, por lo cual lo importante es que el capitán, una vez se termine de capturar la estructura, se separe del tío que te está molestando, haga TP al siguiente sitio y haga del tirón un assemble para que todos le persigan. Así que te pones a ignorar al tío y te prometo que cuando lleves 1 o 2 minutos sin darle bola, seguramente se aburra. Y si no es así, pues lo siento mucho, te ha tocado el pesado de turno defendiendo su reino. Pero bueno, una vez hecho todo esto, ¿cuántas veces podemos atacar? Porque también el tema de los horarios a mí es un tema que me ha confundido mucho, ¿vale? En total, al menos cuando yo estoy jugando este evento, no sé si en un futuro lo cambiarán, se pueden hacer 4 ataques. 2 que fueron ayer y 2 que están siendo hoy, ¿vale? Porque la fase de ataque tiene como que 2 días, ¿no? Lo de los intentos diarios da igual el horario. El horario es simplemente ventanas que se abren para que entres cuando tú quieras. Si vienes a las reglas generales, aquí podéis ver que el horario sería o bien de 13 a 16 UTC, cuidado que esto no es horario de tu país, es horario UTC. En el caso de España, pues habría que sumarle 2 horas más y luego de 18 a 20 UTC sería el siguiente horario. De hecho, creo que ahora mismo está abierto el de este de aquí. Así que imagínate que tú de 13 a 16 haces 2 intentos. Pues ya está, en el siguiente no te tienes que conectar porque ya has hecho los 2 del día. También puedes hacer uno aquí y otro en el horario de las 18, como tú prefieras, como te vaya mejor. Vale, pero mi consejo es que hagáis los 2 del tirón y te lo quitas de en medio. Y mañana, al día siguiente, cuando te toque otra vez estos 2 horarios, vuelves a elegir dónde hacer tus 2 intentos, ¿vale? Son 2 el primer día y 2 en el siguiente. En el ranking de puntos individuales, aquí vais a ver el puntuaje total que suman todos tus intentos, ¿vale? Esto no es de una sola vez, esto es la suma de, por ejemplo, yo, los 4 intentos que he hecho me han sumado 1.940.000 puntos, que sinceramente podrían haber sido más si llego a saber todo esto que os estoy explicando del tirón, pero pues el primer intento que hice yo fue bastante malo, me parece que lo habré puesto por ahí en el vídeo mientras lo edito y creo que fueron, pues no sé si 90.000, 100.000 puntos, saqué muy poco porque me metí yo solo y encima no conocía las mecánicas y ya estaba probando, así que imagínate si hago esto bien desde el principio, posiblemente hubiera sacado pues 3.100.000 puntos o una cosa así, ya que en el último intento que llegué a hacer creo que saqué pues 700.000 puntos. Como decíamos al principio del vídeo, lo que nos interesa es sacar todas las recompensas y aquí es donde hay que llegar al 1.000.000 de puntos en el evento, así que con que hagas más de 1.000.000 entre los 2 días, es decir, entre los 4 intentos que puedes hacer, es suficiente. Obviamente tienes que saber más o menos cómo funcionan las mecánicas, porque si entras tú solo, posiblemente es muy difícil llegar al 1.000.000. Y por otra parte están las misiones de reinos, que esto sinceramente son muy rápidas. Yo por lo menos aquí, en el primer día, ya estaban esto hecho y lo único que tienes que saber es que tú, de manera individual, tienes que jugar durante 20 minutos, que esto es básicamente hacer los 2 intentos de un día, para poder claimear las recompensas que hay aquí. En cuanto a la tienda, sinceramente, si has ganado el 1.000.000 de puntos y tu reino lo ha hecho todo, como veis, te compras la tienda entera, por lo cual no tienes ni que pensar. Yo ya dije que la prioridad eran los materiales, luego la piedra de transmutación y por último las esculturas doradas, pero es que da igual, porque es que te lo puedes llevar todo. Y básicamente con esto tenéis un poco el resumen de todo lo que tenéis que hacer. En cuanto al modo de juego, si me ha parecido divertido, la verdad es que no, me ha parecido un mierdón. Mira que al principio le tenía fe y teníais razón los que me dijisteis, los que ya lo jugasteis la vez pasada, que el evento, bueno, deja mucho que desear, es muy automático. Una vez que le pillas el truco es básicamente hacer teleport, atacar, teleport, atacar, teleport, atacar, mientras varios te persiguen por la espalda. Creo que es una pena porque podría haber sido una especie de mini KVK para entretenerte en la temporada de descanso, pero bueno, que por cierto, al final parece que también les ha salido a los que no están en temporada de descanso, es decir, si estáis en KVK parece que también está saliendo este modo de juego, así que sin más, lo veo como una especie de Ceroli 2.0, pero con el enemigo dando por culo. De hecho, sinceramente, creo que esa parte de defender tu reino la tendrían que mejorar, por una parte desacoplándolo de la fase de ataque, es decir, no tiene sentido que yo tenga que en el mismo tiempo atacar o defender, ¿no? O sea, es como que deberían de ser fases separadas y luego algo me tendría que dar defender, porque si no, ¿para qué voy a perder el tiempo molestando a los enemigos si no les tengo ningún tipo de rabia? Al final, oye, que consigan sus puntos y que me dejen a mí conseguir los míos. Pero bueno, supongo que no han querido enfocar este evento tanto como PvP, sino más como una especie de PvE con un poquito de interacción social de por medio. Try to count me out, but I'm on the grind. Yeah, count down till I'm going live. Yeah.